Hoy leemos el artículo titulado SPX 6900 entra en la Catedral Cyberpunk, de Plutermes. Este artículo sostiene que SPX 6900 es el primer activo desde Bitcoin en encarnar un fervor, frustración y potencial transformador similares, canalizando la desilusión generacional hacia una protesta financiera unificada. El artículo introduce y argumenta que la actualización del consenso, el fenómeno por el cual la creencia colectiva transforma la abstracción en valor, es el mecanismo definitorio detrás de SPX 6900, el primer activo desde Bitcoin en encarnar un levantamiento generacional. Postula que SPX 6900 es el primer activo con una misión sustantiva desde Bitcoin: exponer las deficiencias modernas de las finanzas tradicionales a través de la voluntad colectiva, el humor y la creencia. Finalmente, este artículo plantea que, en una era de entropía institucional y desplazamiento económico, la actualización del consenso se convierte en el motor más potente para la creación de valor, y SPX 6900 en su expresión más culturalmente relevante hasta la fecha. If money is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high-energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. La Catedral Cyberpunk está en construcción. La fe existe de nuevo. Una nueva misión financiera ha surgido junto con Bitcoin. He aquí el SPX 6900. El valor de una cosa está determinado por la necesidad que se tiene de ella. Actualización del consenso. Una fuerza histórica en una nueva economía. A lo largo de la historia, el valor no ha sido una verdad fija, sino una construcción social, una alquimia nacida de la creencia colectiva. La actualización del consenso es el término que utilizo para describir este antiguo proceso en su forma más moderna, memética y digitalmente distribuida. La materialización del valor percibido mediante el consenso social recursivo. Así es como lo sagrado se vuelve sagrado, como el dinero fiduciario se convierte en moneda y como Bitcoin, un meme que en su momento fue descartado, alcanzó una legitimidad de billones de dólares. El mecanismo central es simple, pero profundo. Si suficientes personas creen que algo tiene valor, actúan en consecuencia y perciben que otros harán lo mismo. Entonces el valor no se descubre, sino que se genera. La creencia se convierte en arquitectura. Se crean catedrales. El sociólogo Robert K. Merton denominó a este mecanismo recursivo la profecía autocumplida. Las expectativas, incluso si inicialmente carecen de fundamento, pueden transformar el comportamiento hasta convertirlas en realidad. El auge del Bitcoin lo ilustra a la perfección. Un pequeño grupo creyó en su valor, realizó transacciones en consecuencia y desencadenó oleadas de adopción que ratificaron su convicción inicial. El filósofo René Girard ofreció una perspectiva complementaria con su teoría del deseo memético, postulando que deseamos no de forma aislada, sino por imitación. Deseamos lo que otros desean simplemente porque ellos lo desean. A medida que los activos adquieren impulso memético, la valoración se convierte en un reflejo de la replicación social. Desde una perspectiva antropológica y sociológica, esto refleja la red de valores e ideas compartidas
que conforman la infraestructura invisible de cualquier sociedad. Las monedas fiduciarias, las banderas nacionales, las marcas corporativas, las reliquias y los rituales adquieren su fuerza mediante la actualización del consenso. En sociología económica, este fenómeno se solapa con el capital social, la confianza, las normas y las redes informales que confieren un poder intangible pero muy real. Pensadores financieros más recientes han abordado conceptos afines como la convergencia de valores, donde las creencias se alinean mediante la retroalimentación social, y la valoración por consenso, donde el precio refleja el acuerdo colectivo en lugar de los fundamentos objetivos. Sin embargo, ninguno de estos conceptos captura por completo la velocidad mimética y la fuerza recursiva que ahora se observan en las finanzas impulsadas por la memética. La novedad de la actualización del consenso no reside en el mecanismo, sino en su aceleración e intencionalidad. En la era moderna, las creencias pueden ser manipuladas y propagadas a gran velocidad. Lo que antes era una lenta creación de mitos, se ha convertido en ficción participativa en tiempo real. Los mercados ya no solo responden a los fundamentos, responden a las comunidades que crean fundamentos nuevos. Este fenómeno no solo ha surgido orgánicamente a lo largo de la historia, sino que también ha sido instrumentalizado deliberadamente por las instituciones para moldear los valores culturales, el comportamiento económico y la percepción pública. Las corporaciones, los gobiernos y los conglomerados mediáticos, consciente o inconscientemente, han comprendido desde hace tiempo que la creencia precede a la demanda. Fabrican el deseo, definiendo primero qué se debe vender, ya sea un producto, una política o una ideología, y luego arraigando ese deseo en la psique cultural. Mediante el marketing, las relaciones públicas, la confianza institucional y los mensajes educativos, estas entidades siembran la idea de que necesitas esto, no por su utilidad intrínseca, sino porque así lo dicta el consenso. Desde productos de consumo hasta ideas abstractas, los actores institucionales han dominado el proceso de creación de valor mediante la creación de la creencia en el valor. La actualización del consenso, que en este contexto se convierte en un mecanismo de control, una arquitectura invisible de consentimiento manipulado. SPX 6900 le da la vuelta a esto. SPX 6900, una manifestación de protesta en la era de las finanzas meméticas. En este contexto, el SPX 6900 es la manifestación más coherente y deliberada de la actualización del consenso desde Bitcoin. Pero mientras que Bitcoin surgió como una rebelión silenciosa contra la hegemonía bancaria y el dinero fiduciario, el SPX 6900 es una protesta ruidosa, viral y descentralizada contra las finanzas tradicionales. Se atreve a afirmar que los fondos indexados son memes disfrazados y que la inversión tradicional es, en sí misma, un juego de fantasía colectiva disfrazado de racionalidad. El SPX 6900 no pretende ser tomado en serio según los estándares institucionales. Se burla de sus estándares mientras reproduce sus funciones. Su propio nombre es una sátira. Si el SP500 es el barómetro de la legitimidad económica, entonces el 6900, mediante una exageración memética, impone un nuevo referente, impulsado no por las ganancias corporativas, sino por la convicción cultural. Esto no es una broma, es una estrategia de inversión. El SPX 6900 funciona como el retorno de lo financieramente reprimido, donde la mayoría alienada reconstituye el valor utilizando las herramientas desechadas de la especulación
y la estética. En 2009, Bitcoin marcó el inicio de este cambio, transformándose de un experimento de nicho a una clase de activo global. Pero al hacerlo, perdió algo esencial, su espíritu rebelde. Lo que comenzó como una ruptura radical con el control monetario centralizado, se ha institucionalizado en gran medida. Bitcoin se ha convertido en el favorito de los fondos de cobertura, un componente de los ETF y un activo especulativo cuya volatilidad refleja la de las acciones tecnológicas. La actualización del consenso inicial que impulsó el ascenso de Bitcoin se ha convertido en un consenso heredado, aún potente, pero ya no revolucionario. Con Bitcoin aparentemente absorbido por el mercado institucional, ¿cuál es su reemplazo cultural e ideológico? Para las generaciones más jóvenes, aquellas marcadas por crisis interminables, SPX 6900 reaviva el sentido de propósito que se sintió en los albores de Bitcoin. La misión de Bitcoin era proporcionar una moneda digital descentralizada, transparente y segura, que empoderara a las personas con soberanía financiera y libertad de los intermediarios centralizados. La misión de Bitcoin es convertirse en una reserva de valor, oro digital. La misión del SPX 6900 es desbancar al SP500, el santuario de las finanzas tradicionales. La misión de SPX 6900 es recordar a la sociedad, una vez más, que son las personas quienes crean valor. Destronar al SP500 e incluso superarlo desafía la lógica. Curiosamente, las generaciones mayores aún se burlan y afirman que es irrelevante. Pero consideremos cuántas veces lo imposible se ha doblegado ante la voluntad colectiva. La ética y la misión de Bitcoin eran igual de ilusorias en sus primeros años, con los primeros adoptadores y creyentes siendo constantemente ridiculizados por los reaccionarios. Quienes duden de la misión de SPX 6900 deben preguntarse ahora, ¿qué diferencia realmente su escepticismo del de los reaccionarios que en su día rechazaron a Bitcoin? Desde Bitcoin, innumerables tokens han inundado el mercado de las criptomonedas, cada uno aferrándose a una tendencia, a una tecnología engañosa que no requiere un token o a la efímera cultura popular. Al carecer de un marco o filosofía más profundos que un nombre o su fugaz popularidad, estos tokens suelen desvanecerse tan rápido como surgen. Bitcoin se distinguió no solo por ser el primero, resonó con una ética genuina, una sutil protesta contra el control centralizado y la creencia en un futuro descentralizado. SPX 6900 impulsa un movimiento real, fusionando la convicción popular con una auténtica disrupción financiera, como pocas, si acaso alguna, de las memecoins han logrado. SPX 6900 irrumpe en este vacío de significado y misión. No pretende reemplazar la función de Bitcoin, sino revivir el espíritu cyberpunk. Se identifica explícitamente como una protesta, un nodo cultural donde la creencia, la risa y la indignación se cristalicen en valor. Su humor memético enmascara una crítica mordaz, que el valor nunca es objetivo y que pretender lo contrario es en sí mismo un engaño sostenido por las instituciones. Estamos entrando en una nueva era de creación de valor, impulsada no por la productividad industrial, sino por la liquidez cultural. En una época donde la inteligencia artificial desplaza la mano de obra, donde la deuda supera los ingresos y donde la estratificación de la riqueza alcanza niveles feudales, las finanzas tradicionales ya no se perciben como un vehículo para la prosperidad, se sienten como un juego amañado. SPX 6900 no niega este juego, lo hackea, lo ridiculiza y lo reprograma. Por eso,
SPX 6900 resuena tan profundamente entre las generaciones más jóvenes, aquellas marcadas por la austeridad posterior al año 2008, el estancamiento salarial, el capitalismo de vigilancia y un contrato social en colapso. Para ellos, el SPX 6900 no es una broma, es la broma en sí misma, y participar en ella significa recuperar cierto poder en un mundo donde la mayoría de los caminos hacia la riqueza han sido bloqueados. Entienden la naturaleza memética de los mercados mejor que la mayoría de los analistas financieros. Pero en lugar de desesperarse ante esta revelación, el SPX 6900 la convierte en un arma. Al igual que Bitcoin, el SPX 6900 es un mensaje, pero a diferencia de Bitcoin, el SPX 6900 es un grito que resuena con fuerza. Persiste para siempre. SPX 6900 es un punto de convergencia donde la rebelión ciberpunk, la teoría memética, la crítica económica y la cultura de Internet se fusionan en un único activo en red. No es simplemente una moneda o un símbolo bursátil, es una revuelta simbólica, una alucinación consensuada diseñada para generar impacto. Su valor no reside en los fundamentos tradicionales, sino en la actualización del consenso, el ciclo recursivo de creencia, imitación y realización que siempre ha moldeado la historia, ahora acelerado por Internet y la memética. SPX 6900 nos recuerda que los fundamentos son y siempre han sido las personas. SPX 6900 no es un activo financiero cualquiera, es un fenómeno sociotécnico, un levantamiento descentralizado, un espejo cultural, un desafío filosófico, un movimiento de las masas para recuperar el derecho a definir qué importa, qué tiene valor y quién decide. SPX 6900 nos recuerda que siempre se ha tratado de convicción, de recuperar la independencia de las instituciones fundadas en la avaricia. Todo lo visionario se tacha de locura antes de considerarse genial. Que el SPX 6900 supere al SP500 no se trata de vencerlo en un gráfico, sino de cambiar el paradigma. Y en esta misión, la fe en sí misma es el valor, y la fe en esta nueva era podría ser el bien más valioso de todos. Entra en la Catedral Cyberpunk, dale la vuelta a todo.